como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen y cuándo nos vean. Bienvenidos a este su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de Radio Latacunga AM y por las redes sociales, tanto en el canal de Radio Latacunga en Facebook como en el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos una vez más la presencia de nuestro hermano Harold Gamarra, quien es catequista de la parroquia Santa Ana en el Cusco, Perú, con quien vamos a trabajar en el tema la resurrección como acontecimiento trascendente, la resurrección obra de la Santísima Trinidad. Expresamos nuestro agradecimiento a el señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Harold, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. ¿No? Es una bienvenida. Ya es creo la tercera vez que pues tengo el gusto, la gracia de poder acompañar, ¿no? Es un gusto estar nuevamente por aquí y pues esperando que usted también goce de buena salud, ¿no? Dios mediante. Así es, y gracias por acompañarnos ya varias veces, como manifiesta, es la tercera vez, y Sí. siempre está dispuesto y está predispuesto para apoyarnos. Bien, recordemos un poquito brevemente a nuestra audiencia quién es Harold Gamarra, por favor. Ah, bueno, yo me desempeño como, bueno, sobre todo lo que viene a ser iglesia. Soy catequista actualmente de la parroquia de Santa Ana. Hemos culminado el proceso justamente el día de Pentecostés. Ahí fue la confirmación de los chicos. Ahora se avecina un nuevo proceso, ¿no? Ya para lo que viene a ser el 6 de julio, que vamos a empezar de nuevo las catequesis, que van a ser durante un año, ¿no? También, ¿no? Últimamente, Dios mediante, me han invitado a formar parte de la comisión de liturgia de la Arquidiócesis del Cusco. También estoy por allí, ¿no? Justamente para apoyar en el tema de la formación, quizá las guías directrices de lo que son sobre todo los monaguillos, ¿no? Los acólitos, monaguillos y demás. Fuera de ello, bueno, hay algunos espacios como este donde pues puedo poner mi granito de arena en algunas charlas de formación, ¿no? Quizá algunos temas, algunas temáticas que por ahí pues más que de mi dominio pues quizá puedo, ¿no? Dar algún aporte que a lo mejor puede iluminar, ¿no? A los hermanos que quizá nos estén escuchando del otro lado, ¿no? Y pues básicamente eso actualmente, ¿no? En el campo laboral, pues me desempeño más en la parte un tanto pedagógica, ¿no? Ayudando quizá a las personas a que puedan alcanzar algunos objetivos académicos y demás. Es eso, hermano, básicamente eso. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Hoy la iglesia celebra la memoria de el Inmaculado Corazón de María. Esta fiesta nos invita a penetrar en lo más íntimo del alma de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, a fin de participar de su entrega a Dios. Por la humildad con que recibió al Señor, que hizo en ella su morada, la Santísima Virgen es la imagen de la Iglesia.
templo del Espíritu y modelo de todos para todos los cristianos. Las citas bíblicas seleccionadas para hoy son tres. Como el tema es la resurrección como acontecimiento trascendente y la resurrección, obra de la Santísima Trinidad, tenemos tres citas bíblicas. La acción del Padre se la ve en Hechos 2:24, que dice, pero Dios le resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, pues era imposible que la muerte lo retuviera. La acción del Hijo, dice, tomada de Juan capítulo 10, versos de 17 al 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y luego vemos la acción del Espíritu Santo tomada de Romanos 8:11, que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. El tema que vamos a tratar hoy día, lo repito, la resurrección como acontecimiento trascendente, la resurrección obra de la Santísima Trinidad. Y de una vez vamos a dar paso al primer numeral para su análisis y explicación, el 647, que dice así, qué noche tan dichosa, canta el exultet de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a la otra vida. Fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello, la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que había subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante su pueblo. Hermano Harold, por favor, sus comentarios, su explicación a este numeral. Pues hace algunas semanas, ya son varias en realidad, ya acabó el tiempo de Pascua, estábamos justamente en la noche de la vigilia pascual, ¿no? Si recordamos un poco la liturgia, el templo estaba a oscuras, había un cirio, ¿no? Que justamente representa a Cristo muerto en ese momento, ¿no? Hay mucha simbología, en los siguientes numerales lo vamos a poder tratar un poco, pero acá la pista es, ¿no? De toda o en toda la historia de la humanidad, hay, hay acontecimientos que marcan obviamente una brecha, que quizá marcan un hito y que justamente, como dice el catecismo, pues son hechos que trascienden, o sea, son hechos que traspasan no solo lo que en ese momento se llama el presente, sino que traspasa hasta el futuro. Y como son hechos tan trascendentes, no solo se quedan en esa generación de personas que quizá han visto o escuchado del acontecimiento, sino que van más allá. Por ejemplo, han pasado más de 2000 años y nosotros seguimos comentando el tema de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué? Porque en toda la historia no se tiene el registro, o sea, quitando un poco a Cristo de medio, no se tiene el registro de una persona que por sí misma, por su propia voluntad, haya resucitado de entre los muertos, haya vencido a la muerte y haya vuelto a la vida. O sea, ese es un hecho
que no se observa, no se tiene quizá ninguna noticia de algo similar. O sea, es algo bastante particular, bastante también para los ateos y demás, difícil de creer. El catecismo, por ejemplo, nos dice, ¿no? Hay pruebas. Claro, el sepulcro vacío, ¿no? Cuando van unos días después a ver el sepulcro, pues no está Cristo. Entonces, si no está ahí, ¿dónde han puesto al maestro, no? Eso nos tiene que decir algo. Y San Pablo lo dice en las cartas, ¿no? Cuando dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque entonces estaríamos rindiendo culto, estaríamos rindiendo adoración a un Dios muerto. Y un Dios muerto es un concepto incoherente. Ahí quería entrar un poco en detalles, porque en realidad, todo lo que tiene que ver con el tema de la resurrección, no solo es un acontecimiento histórico como tal, de hecho es histórico, pero también tiene un fondo divino, tiene un fondo más misterioso, más arcano. Por ejemplo, de hecho nadie ha podido ver, por eso canta el Exultet, ¿no? El pregón pascual, ¿no? La noche, ¿no? En que Cristo resucitó, le cantan, ¿no? Tú solo viste, ¿no? La hora en la cual Cristo resucita, en la cual Cristo vence a la muerte. Es difícil imaginarse ese acontecimiento. Aunque yo de hecho invitaría a las personas a que puedan excitar un poco la imaginación e imaginarse cómo fue el momento en el cual Cristo resucita. Cómo es que se levanta, brilla como el sol, etcétera. Eso incluso lo han tocado en los numerales anteriores, el numeral justamente que me ha precedido, las características que tiene un cuerpo glorioso. Yo solamente voy a recordar una para que sea un poco más gráfico lo que voy a decir. Cuando Cristo resucita, yo me imagino que hay mucha luz porque el cuerpo glorioso, el cuerpo que ya está en el cielo, tiene como una de las características la luz, ilumina. Es como dice el Apocalipsis, ¿no? Es el sol que viene del oriente. Ese es Cristo, ¿no? Es el sol que vuelve a la vida, vuelve entre nosotros, pero el catecismo es claro también en lo siguiente. Cristo no se da una vuelta, ¿no? Por todo el mundo, por todos los continentes y dice, miren, he resucitado. No, Cristo resucita y se aparece, se manifiesta ante sus apóstoles. ¿Para qué? Porque tal y como les dijo, y tal y como les va a decir antes del momento de la ascensión, Cristo da testimonio de que no era un mentiroso. Porque les dice, voy a vencer a la muerte, y realmente venció a la muerte. Y son los apóstoles los que en adelante se van a encargar de llevar este testimonio a las generaciones venideras en las cuales también nosotros nos incluimos. Ahora, es de fe creer que realmente Cristo ha resucitado. Es de fe creer que esto sí fue un acontecimiento histórico, aunque quizá más allá de las pruebas, más allá de la evidencia que tiene que ver más con los testimonios orales, no hay que meternos mucho en la cuestión científica, ¿no? Es decir, va a ser complicado quizá que algún día, ¿no? Alguien pretenda demostrar, ¿no? Fehacientemente que Cristo ha resucitado. Es una cuestión de fe. Es una cuestión que sobrepasa a la razón humana. Es como dice Santo Tomás de Aquino, es una cuestión sobrenatural, suprarracional. Y al ser suprarracional, nos excede. Es como el caso de la Trinidad que voy a comentar un poco ahora. Podemos entenderla, sí, pero de una manera imperfecta y de una manera incompleta. La resurrección es igual. Y ahora, la pedagogía de Dios es así. Dios nos ama, Dios nos ha puesto en este mundo, seguramente tenemos una misión, y dentro de esa misión está circunscrita esta misión que nos da Cristo de llevar su evangelio a todo el mundo. Pero ¿a qué voy con esto? A que Dios, por ejemplo, para poder redimirnos, hace falta arrepentirnos. O sea,
Dios la deja fácil. ¿Quieres ganar el cielo? Arrepiéntete de tus pecados. Igual, Dios la deja fácil. ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? Reza, ora, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y miren, Dios nos deja una prueba enorme. Nos dice, ¿quieren llegar al cielo? ¿Quieren realmente tener esa fe que tuvieron los apóstoles y demás y alcanzar la salvación? Bien, pero crean que yo realmente he vencido a la muerte y he resucitado. Y claro, uno dice, sí, Señor, te creo, pero cuando uno va a otros ámbitos más académicos, más de universidad, más laicos, laicistas, mejor dicho, a ver, coménteles, ¿no? Yo creo en un Dios que ha muerto y ha resucitado por su propia voluntad. Usted está loco. Usted no razona. ¿No? Es así. O sea, Dios sí nos ha dejado el camino sencillo para salvarnos, pero nos ha dejado también una prueba. Creer que realmente ha resucitado. Y no solo eso, creer que realmente ha venido en carne a este mundo a través de la Virgen María, ha sufrido, ha padecido, ha muerto en la cruz y que ha resucitado. Pero ojo, eso lo vamos a explicar después. No es Dios quien muere en sí, ¿no? Es la humanidad de Cristo la que finalmente muere. Hay una explicación bien interesante para eso, pero acá simplemente cierro esta primera parte con lo siguiente. El que no confiese que Cristo realmente ha resucitado de entre los muertos, creo que no podríamos llamarle cristiano, porque un cristiano justamente tiene que creer que Cristo ha resucitado, si no, vana es la fe. Ahora, ¿se puede demostrar históricamente? Yo sé que sí, ¿no? Incluso he leído algunos argumentos que sí lo demuestran, pero me parece que el testimonio de los apóstoles, me parece el hecho de que el testimonio de tantas personas que vieron a Cristo vivo después de verlo crucificado, ya nos dice mucho. Cuando algo es falso, pues lo atacas. Si tantas personas dan testimonio de Cristo y dieron testimonio de Cristo en aquel momento, y a nadie se le ocurrió pensar que era mentira, eso ya me tiene que decir algo, ¿no? Dios no miente. Creo que en 2000 años o más, alguien ya debió decir, ¿no? Esos nazarenos, esos cristianos mentirosos. Bueno, si nadie lo dice, eso para mí es una señal, ¿no? Es como dice, es como dice este libro, ¿no? La religión demostrada, ¿no? Es un libro antiguo, pero es muy bueno, ¿no? El hecho de que la iglesia persista durante tantos años es un milagro de orden moral. El hecho de que 12 personitas, bueno, sin contar a Judas, ¿no? Contando a Matías, el hecho de que 12 personas hayan llevado a la iglesia a este punto, ya me tiene que decir algo, porque no había teología, no había filosofía, pero había fe y la gente creía. Luego la iglesia, filosofía, teología, para aclarar, clarificar, iluminar las verdades en las cuales creían los apóstoles y en las cuales creían los primeros creyentes, ¿no? De aquel cristianismo primitivo. Y ninguno puso en duda la resurrección. Es la fe, es aquello que nos supera desde el punto de vista racional. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Por favor, no se vayan de sus puestos. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores.
Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Harold Gamarra, catequista de la parroquia Santa Ana en el Cusco, República de Perú. Nos acompaña nuevamente con el tema La resurrección como acontecimiento trascendente. La resurrección, obra de la Santísima Trinidad, numerales 647 a 650, lógicamente, del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Bien, voy a dar lectura al siguiente numeral, el 648, que dice así. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. Hermano Harold, por favor, ayúdenos con su explicación, aclaramiento y comentarios de este numeral. Bueno, el numeral nos retrotrae un poco a lo que ya hemos comentado hace un rato. La intervención de Dios es algo que no ocurre, vamos a decirlo así, cuando Dios interviene en la historia, pero interviene de una manera, ¿cómo decirlo? Prominente, ¿no? No lo hace siempre, o sea, Dios ve en qué momento de la historia interviene de manera tajante como para dejar un hito. Dios todo el tiempo está presente, Él dirige el curso de la historia, por eso nosotros le llamamos a eso providencia. La providencia justamente viene a ser el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Así que podemos estar seguros de que en cada acción que nosotros hacemos, en cada decisión que tomamos, cada acontecimiento que ocurra afuera, Dios está ahí. Pero hay momentos en la historia donde Dios interviene de manera quizá más directa, más visible, y obviamente lo hace por algo. Por ejemplo, cuando Dios interviene en la historia, en el momento en el cual Cristo viene al mundo, en el nacimiento de Cristo. Este acontecimiento, que quizá es como que la contraparte, la resurrección, la vuelta a la vida de Cristo en cuanto a su humanidad. Entonces, cuando Dios interviene en la historia, cuando Dios hace un corte en la historia, es justamente porque Dios está intentando decirnos algo. Primero, recordarnos que es Dios y que Él es dueño de la historia, y que cuando Él interviene, lo hace por un motivo. En este caso, Dios interviene en la historia, justamente como dice la Biblia, como dice la Escritura, ¿no? Devolviéndole la vida a su hijo, trayéndolo de nuevo a este mundo
a través justamente de la propia humanidad, ¿no? Utilizando el cuerpo que ya había sido encarnado en el seno de la Virgen María. Eso es un hecho trascendente. ¿Por qué? Como dijimos hace un rato, porque es el único caso en la historia en la cual un ser se vuelve a la vida, ¿no? Se da vida de nuevo. Y es como dice Jesús, ¿no? Aunque a algunos les suene una locura, Dios dice, o Jesús dice, Jesús es Dios, es la Trinidad. Nadie me quita la vida, ¿no? Yo la doy. Y así como nadie me la quite y yo la doy, yo me la puedo volver a dar, porque finalmente soy Dios. Pero ojo, nosotros no creemos en un Dios tonto. Dios es alta y supremamente inteligente. Lo que Dios dice y lo que Dios haga es una sabiduría que excede a la sabiduría humana. Es más, nunca la vamos a alcanzar, ¿no? Quizá en el momento en el cual se toque el tema del cielo en el catecismo, ahí se va a ver que la visión beatífica, o sea, el hecho de ver a Dios casi cara a cara, no nos va a llevar a comprenderlo en la totalidad, porque Dios es un misterio, es un mar inagotable, no solo de sabiduría, sino de cosas que realmente nunca vamos a entender. Y dentro de eso está el tema de la resurrección. Ahora, hay una verdad muy bonita, muy hermosa en lo que dice el catecismo, que tiene que ver con la Trinidad. Nosotros no separamos, no decimos, Dios Padre está aquí, Dios Hijo está aquí, el Espíritu Santo está allá. No, es una Trinidad. Es el Padre, el Hijo, y aquí viene una palabra clave, ¿no? Para hacer poner una barrera entre la verdad que manifiesta la iglesia y lo que manifiestan los otros. Y el Espíritu Santo. La iglesia siempre se ha caracterizado la teología porque utiliza el y, ¿no? O como decimos, ¿no? El et. Nosotros decimos y. Por ejemplo, la Virgen María es madre de Dios y es virgen. El protestante, ¿no? El otro dice, no, la Virgen o es madre o es virgen. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero nosotros no creemos así. El católico es más del y. En el misterio de la Trinidad, por ejemplo, uno puede pensar, ¿no? Lee la Biblia y dice, no, la creación la hizo el Padre. Nada tuvo que ver el Hijo, nada tuvo que ver el Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Eso es no entender quizá un poco de la Trinidad. O otro ejemplo, cuando llega el momento de la Anunciación, ¿no? Que nosotros recordamos el 25 de marzo, ¿no? 9 meses después es el nacimiento. 9 meses, bonito, ¿no? El ángel, el ángel anunció a María que tú, por obra del Espíritu Santo, vas a dar a luz un hijo. Entonces dice, la encarnación es obra del Espíritu Santo. Nada tuvo que ver el hijo, pues no había nacido, nada tuvo que ver el padre. No, eso no es así. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenemos que recordar que son personas, personas. Y son personas que están unidas por diferentes relaciones. Por ejemplo, el Padre engendró al Hijo. El Padre engendra al Hijo. Hay una relación filial entre Dios Padre, Dios Hijo. Filial, filiación. El Padre y el Hijo se aman. De ese amor procedencia, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor entre el Padre y el Hijo. Ahora, uno lo piensa y dice, ¿cómo puedo separar una relación padre-hijo y cómo puedo separar el amor que se tiene el padre con el hijo? No tiene sentido. Por eso es que la teología, por eso es que los padres de la iglesia y demás dicen,
A esas relaciones que se tiene entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se le dan nombres específicos, ¿no? Yo estoy mencionando algunos porque la idea no es meternos tanto en teología, ¿no? La filiación, la procedencia, lo que dice el credo. Pero, ¿a qué voy con esto y por qué enfatizo tanto lo de persona? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan íntimamente relacionados, sería difícil pensar, imposible pensar, que el Padre hace algo sin el Hijo, que el Hijo hace algo sin el Padre, o que el Espíritu Santo hace algo sin el Padre y el Hijo. Cuando el Padre actúa, actúa el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Hijo actúa, actúa el Padre y el Espíritu Santo. Igual, cuando el Espíritu Santo actúa, actúa el Padre y el Hijo. A eso en teología, ¿cómo le llamamos? Pericoresis. Esa es la famosa pericoresis. ¿Qué significa? Que cuando Dios crea todo lo que existe, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo encarna al Hijo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Ahora, creer lo contrario, ¿qué significa? Que quizá Dios no es Dios. Porque si yo creo que cuando el Padre crea al mundo, el Hijo no estaba o el Espíritu Santo no estaba, bueno, entonces no son Dios, ¿no? Porque probablemente en ese momento solo estaba el Padre. Pero eso no es de fe. La fe católica dice, creemos en un Dios uno y trino. Y ese Dios uno y trino es el que justamente nos lleva a este momento supremo, a este hito trascendente en la historia llamado la resurrección. Cada persona ha intervenido de distinta manera en este momento de la historia, en la resurrección. Finalmente, el numeral nos dice algo bastante interesante, ¿no? Y eso es justamente recordando lo que decía la primera parte de la Biblia. Vivificar, volver a la vida. ¿Quién vivifica? El Espíritu Santo. Hace poco fue Pentecostés, hace poco hubo confirmaciones, primeras comuniones, etc. ¿Quién da vida a esa alma? El Espíritu Santo. ¿Quién vivifica a ese cuerpo, ¿no? Quizá corroído por el pecado. El Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, les voy a mandar mi Espíritu, porque sin Él no van a poder hacer nada. Entonces, cuando el Catecismo de la Iglesia nos recuerda eso, nos dice, la acción del Espíritu Santo que ha vivificado la humanidad muerta del Hijo, sí es cierto, porque desde el primer momento de la creación, el que dio vida especialmente fue el Espíritu Santo. Por eso se le llama Espíritu. Y como dicen algunos teólogos, y también en algún momento el Catecismo, es el Espíritu justamente la parte más profunda del alma, que es Dios mismo. Ese Espíritu que nosotros tenemos en el interior del alma es Dios. Es lo que en teología le llaman inhabitación trinitaria. Ah, ¿qué quiere decir? ¿Dios vive en mí? Sí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo inhabitan en nosotros. Y por eso, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en el pecado, dice, pero si Dios vive en mí, ¿por qué peco? Bueno, eso es algo que uno ya tiene que meditar en su fuero interno. Ese es el comentario que podemos hacer en este numeral. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana.
Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigas, estamos nuevamente de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Harold Gamarra, catequista de la parroquia Santa Ana en el Cusco, Perú, nos ayuda con el tema La resurrección como acontecimiento trascendente y la resurrección obra de la Santísima Trinidad. Numerales 647 a 650. Lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Bien, el siguiente numeral para su análisis es el 649, que dice: en cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Sentido activo del término. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Coincide con las lecturas. Bien, su explicación, hermano, por favor. Bueno, aquí nos recuerda algo. Todo lo que ocurra, todo lo que suceda en la historia, de acá hasta el final de los tiempos, es porque Dios quiere. Es porque Dios no solo quiere, ¿no? Es como decía Duns Scoto, ¿no? El beato franciscano que permitió justamente dar pie a lo que va a ser después el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que fue proclamado por Pío IX. Dios quiso, Dios pudo, lo hizo. Es que es Dios, ¿no? O sea, si Él quiere, lo hace. Él siempre puede. Luego basta ver si quiere y basta ver si lo hace. Pero ahí, otra vez, vuelvo a lo que dije hace un rato. El católico no cree en un Dios tonto, no cree en un Dios irracional, que hace las cosas como si fuera un adolescente porque le da la gana, ¿no? O sea, Dios no te dice, ¿no? Ay, sí, vive tu vida, ¿no? Vamos a hacer lo que queramos. Dios no es así, Dios es un Dios inteligente y cuando hace algo, sabe por qué lo hace. Ese numeral nos retrotrae un poco al momento en el cual se da justamente la herida del pecado original, el motivo por el cual Dios decide la encarnación, aunque Él ya lo ha decidido desde la eternidad, pero igual la encarnación debido al pecado original, y cómo esa historia nos lleva a este momento en el cual Cristo, por su propia virtud, porque es Dios, no deja de ser Dios, resucita. Entonces, para entender un poco eso, tenemos que recordar lo otro. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, pecado original. Se rompe esta alianza con Dios, ellos caen de un estado de gracia donde todavía no habían visto a Dios, no había visión beatífica, no han visto a Dios, así que, claro, podían caer, si Dios les ponía una prueba, cayeron, caen a un estado de desgracia, el cual no puede ser reparado por el hombre. Es el mismo Dios, ahí viene la trascendencia, es el mismo Dios que interviene en ese momento y dice, bueno, yo te amo, has caído, así que voy a intervenir, te voy a salvar. Esa es la promesa de Dios. Dios en ningún momento condena, ¿no?
Ahora que está de moda el tema de la predestinación, Dios no predestina al infierno. Eso es calvinismo. Dios predestina a la salvación. Entonces, cuando Dios interviene, no interviene para condenarte, interviene para salvarte. Pero Dios tenía que ser creativo, ¿no? O sea, les doy un paraíso, pecan. Les doy señales, pecan. Algo tendré que hacer para que no pequen, ¿no? Algo tendré que mostrarles para que vean que realmente soy Dios y por tanto pueden estar confiados de que creer en mí es lo mejor. Dios lo piensa así, ¿no? En su pedagogía. Y por eso dice, bueno, esta explicación la estoy tomando de los legionarios de Cristo. Hay unas catequesis muy interesantes. Yo me acuerdo más que todo de esta. Dios dice, ¿no? El ser humano es como, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El ser humano, vamos a hacer de cuenta que toda la humanidad es como si viviéramos en una granja. Es un día lluvioso, hay mucha lluvia, y alguien dejó abierta la granja, dejó abierto el granero. Los animales, ¿no? No saben qué ocurre, creen que la lluvia les va a hacer bien, ¿no? Creen que las gotas de agua y lo que pueda pasar después, no hay problema. Es como el ser humano, ¿no? Cree que todo lo que está en el mundo es bueno, cree que no le va a hacer daño y salen, ¿no? En este caso, ¿no? El ejemplo era con patos. Los patos salen del granero, están en la lluvia, no les importa el frío, no les importa el agua, no les importa que quizá puedan morir, les da igual. El granjero ve esto desde la ventana y dice, ¿qué hago? Interviene, intenta convencer a los patos irracionales que no piensan, no escuchan, no entienden, para que vuelvan al granero. Pero no quieren, no quieren. Entonces, ¿qué hace el granjero? Dice, bueno, ¿qué hago? Yo no quiero que se pierdan, no quiero que mueran. El granjero no se le ocurre mejor idea que actuar como uno de ellos. Se pone de cuclillas, extiende los brazos y emite el sonido como si fuera un pato. Los patos dicen, uno de nosotros, ¿no? Qué interesante. Y el granjero empieza a caminar hacia el granero, hacia ese lugar donde no hay lluvia, donde nada les va a hacer daño, etcétera. Los patos se convencen de que él es uno de ellos y lo siguen. La encarnación es eso. Es Dios que toma esta naturaleza humana, esta humanidad, para que nosotros, como el ejemplo de los patos, lo sigamos y nos salvemos de esta lluvia que obviamente no iba a detenerse y quizá nos iba a llevar a la muerte. Ahora, Dios para manifestarse mucho más, para manifestar ese amor, esa filiación que tiene, no solo no solo con el Hijo, no, estamos hablando de Dios Padre en un caso, sino con la humanidad propia. ¿Dios qué hace? Dios decide mostrarle al ser humano en qué consiste el perdón. Y por eso cuando Cristo se encarna, tiene que sufrir. Hay muchos que critican esa parte, ¿no? Dicen, ¿por qué Dios tuvo que? O sea, por qué simplemente no nos perdonó? Yo siempre recuerdo a San Juan de la Cruz y digo, si el amor no tiene en sí mismo un momento de oscuridad, un momento de prueba, un momento de ausencia, entonces no es amor. Si todo el tiempo, un ejemplo, si todo el tiempo, todos los días de mi vida, yo veo a mi pareja, comparto con ella, etcétera, podría llegar a pensar que en realidad solo la amo porque la veo. Y como dice San Juan de la Cruz, yo debo amar incluso en la ausencia, incluso cuando el amado no quiere estar.
Porque hay momentos donde Dios, en teoría, abandona y no está. Hay un cántico en la noche oscura, a mí me encanta San Juan de la Cruz, hay un cántico en la noche oscura que San Juan de la Cruz dice: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste tan herido? Es Dios así. Y por eso cuando Jesús viene y toma humanidad, se repite lo mismo. Dios dice: si yo los perdonara sin prueba alguna, ustedes no van a creer. Así que fue necesario que el Hijo viniera, sufriera, padeciera y tuviera una muerte tan cruenta para que crean. Porque cualquier ser humano en esas condiciones, abandonado por sus amigos, vilipendiado, azotado, casi al borde de la muerte, cualquiera hubiera pedido misericordia. Cualquiera hubiera dicho: bájenme de la cruz, por favor, ya no aguanto. O los hubiera maldecido desde la cruz. Pero era Dios. Y nos muestra ese perdón, esa renovación de la alianza que fue rota por los primeros padres. Y cuando Él resucita, nos muestra algo más. Nos dice: el mal, ese aparente mal que el ser humano quiso hacerle al Hijo de Dios, no resultó. ¿Por qué? Porque ustedes no me han quitado la vida. Yo la entregué. Ahí es cuando toma sentido. Y ahí es cuando uno entiende: ah, sí, Dios entregó su vida porque quiso. Dios quería salvar a la humanidad, lo hizo, quiso. Y nos dejó justamente a perpetuidad el sacrificio de la misa. Y es en la misa donde nosotros recordamos todos estos misterios. Es más, sería interesante, litúrgicamente hablando, ver en qué parte de la misa se observa la resurrección de Cristo. Yo lo voy a mencionar, invitaría a que quizá lo puedan revisar en casa, quizá en algún libro. No he visto videos sobre esto, pero podría ser algún libro. En el momento que el sacerdote parte la hostia, hace poco fue Corpus Christi, en el momento que parte la hostia, ¿qué indica eso? La muerte de Cristo. Cuando el sacerdote eleva y parte el pan, es la muerte de Cristo. Y por eso, un fragmento de ese pan lo coloca en el cáliz. En ese momento, ¿qué es el cáliz? El sepulcro. El cuerpo de Cristo pasa al sepulcro y luego cuando se cubre, esa es la roca del sepulcro. ¿Cuándo Cristo resucita? Antes de la comunión. Cuando el sacerdote vuelve a elevar ese pan, ya partido, y nos invita a la mesa. Ese es el momento de la misa en el cual Cristo resucita. Y ese es el momento en el cual tienen sentido las palabras que dice Cristo: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Y no solo eso, sino como dice el Evangelio, el capítulo 6 de San Juan, ¿para qué hizo eso? Para darnos vida. ¿Y dónde está la vida? En la comunión, en la Eucaristía. No es solo Cristo que resucitó, es Cristo que se entrega. ¿Y cómo se entrega? En todos los altares del mundo, en la comunión. Lamentablemente, hay protestantes, hay sectarios, hay ateos, que al no recibir esa hostia, al no recibir este cuerpo de Cristo, están muertos en vida. ¿Qué nos toca? Pedir por ellos, pedir su conversión. Perfecto, interesante, muy importante la explicación. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados.
En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos nuevamente aquí, de regreso, amigas y amigos, con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el hermano Harold Gamarra, catequista de la parroquia Santa Ana en el Cusco, Perú, nos está ayudando con el tema la resurrección como acontecimiento trascendente y la resurrección, obra de la Santísima Trinidad. Numerales 647 a 650 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en el Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 180 videos con numerales de el catecismo explicado uno a uno. Bien, el último numeral, estamos en la parte final, el 650 dice así: los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, lo que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Hermano Harold, por favor, su comentario y explicación de este numeral. Ese numeral es bonito, tomando en cuenta que falta, pero ya se acerca la fiesta de la Asunción de la Virgen. Yo sospecho que hay una buena parte de los hermanos que quizá nunca se ha preguntado dos cosas. Ya, hay una que espero que quizá lo hayan podido meditar, porque todo el tiempo nosotros vemos imágenes de Cristo resucitado, pero hay algo curioso. Cuando uno ve a Cristo resucitado, no se ve las marcas de las heridas, excepto las llagas. Entonces uno piensa, ¿no? ¿Por qué solo las llagas? Esa es una duda. El catecismo romano lo explica, ¿no? El que salió en el Concilio de Trento, ahí está bastante, muy bonito, bastante explicado. Yo lo voy a comentar al final, para dejar un poco la expectativa. Hay otra cosa. Justamente en el numeral nos dice, se vuelven a unir. Quizá uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Por qué tiene que volverse a unir el cuerpo con el alma? ¿Por qué? Y eso nos daría a entender por qué en este presente, e incluso en el pasado, tenemos cementerios. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de guardar el cuerpo? Vamos a explicar. Miren, Orígenes, cuando hace su comentario, Orígenes es
escritor eclesiástico, comentarista, se le considera padre de la teología incluso, ¿no? Él comenta sobre justamente el pasaje de San Mateo, ¿no? Sobre la muerte de Cristo. Y dice, cuando Cristo muere, el cuerpo se queda en el sepulcro, el alma baja a los infiernos, pero la divinidad permanece. ¿Por qué? Porque Cristo es persona divina, es Dios, y Dios no puede morir. Lo que ha muerto en ese momento de la cruz es la humanidad de Cristo. O sea, es Jesucristo en cuanto hombre. Y lo que marca la muerte es justamente esta separación del alma y el cuerpo. Cuando el alma abandona el cuerpo, la persona muere. Porque como hemos dicho en el numeral anterior, es el espíritu, el alma que vivifica al cuerpo. Y como el alma tiene a la Trinidad, cuando éste se quita, el cuerpo queda inanimado, queda muerto, queda inerte, pero el alma vive y vive para siempre, ¿no? Porque es lo que Cristo ha prometido. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Yo hace un rato les dije, hay que recordar lo que sucede en la vigilia pascual para entender este misterio. Recuerda un poquito lo de Orígenes. El cuerpo quedó en el sepulcro, el alma baja a los infiernos, justamente a rescatar a nuestros padres, a Adán, Eva y a todos los demás que estaban allí esperando la venida del Salvador. Y la persona divina, pues, permanece, ¿no? Tal y como dice el catecismo, la persona divina permanece en cada una de las partes. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entendamos? En la vigilia pascual tenemos el cirio pascual que ingresa justamente al templo a oscuras hasta que se enciende con el fuego. Entendamos, si alguna vez se han preguntado por qué nosotros prendemos velas en un templo o por qué encendemos velas para rezar, esta es la explicación. La vela simboliza a Jesucristo. ¿Cómo? La cera es el cuerpo, el pabilo es el alma, la divinidad es la luz. Por eso en el cirio pascual, primero parece que está muerto, porque está el cuerpo, está el alma, pero no hay luz. Y cuando se enciende, decimos, Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el alma se han vuelto a unir debido a la luz. Y por eso ingresa la luz, por eso ingresa el cirio encendido y da luz a los demás. Porque nosotros encendemos las velas con la luz que tiene el cirio pascual. Esa es la explicación. Entonces, cada vez que yo enciendo una vela, estoy recordando ese momento de la resurrección de Cristo. Estoy viendo cómo Cristo resucita. Ese es el sentido cristiano de las velas, el sentido litúrgico del uso de las velas en los templos. Entonces, no estaría nada mal, comentario, sugerencia, que en los momentos que uno tenga de oración, use velas, porque es Cristo mismo representado simbólicamente en la cera, el pabilo y la luz. Eso por un lado. Ahora, el catecismo nos añade algo más. Nos dice, y por eso comentaba el tema de la asunción. ¿El cuerpo y el alma se van a volver a juntar? Sí. ¿Por qué? Porque Dios, otra vez, es un Dios de inteligencia, pero también, como decía el padre Jorge Loring, el ser humano en esta tierra busca varias cosas, pero especialmente tres. La verdad, todos buscamos la verdad. La belleza
y el orden. A Dios le gusta la belleza, le gusta la armonía. Sería ilógico pensar en un Dios que ponga el alma del ser humano en un cuerpo para vivificarlo y que después ese cuerpo termine siendo consumido por los gusanos y nunca vuelva a la vida. Así como Cristo resucitó, a nosotros nos espera lo mismo. Por eso dice, Cristo fue el primero, pero luego venimos nosotros. ¿En qué momento? Bueno, hay alguien más que se adelantó. Es de fe, la Virgen María, ¿no? Dogma proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950, ¿no? La Asunción. Entonces, ¿qué debo esperar? Es que este tema es bonito, es interesante, pero tiene que ver con el juicio final y el tiempo es tirano. Cuando el cuerpo y el alma se juntaron y dieron justamente a Cristo como humano, la humanidad, ¿no? Ese fue el momento en el cual nosotros hablamos de la propia encarnación. Cuando el alma de Cristo se separa del cuerpo, decimos que Él ha muerto porque el alma ya no está en el cuerpo. Cuando Él resucita, esta alma se vuelve a unir con el cuerpo. ¿Eso qué nos está mostrando? El camino que le espera a todos los seres humanos de aquí hasta el final de los tiempos. El día que nosotros no estemos en este mundo, el día que vayamos a morir, nuestra alma se va a separar del cuerpo. Nuestro cuerpo va a permanecer aquí y el alma va a pasar a lo que llamamos juicio particular. Ahí nos espera tres destinos: el cielo, el purgatorio o el infierno. El purgatorio es temporal. El purgatorio termina el día que empiece el juicio final. En ese sentido, ¿cuándo se va a volver a juntar nuestro cuerpo y nuestra alma? En el juicio final. Al juicio particular solo sube el alma. Al juicio final va el alma unida con el cuerpo. Si usted ha sido bueno, ese cuerpo con el cual va a resucitar, ese cuerpo al cual se va a volver a unir esta alma, va a ser un cuerpo glorioso, tal y como ya lo han visto en los numerales anteriores. Y un cuerpo glorioso es un cuerpo que brilla, es como la luz del sol. Pero si usted ha sido condenado por sus culpas al infierno, usted no va a tener un cuerpo glorioso. Va a tener un cuerpo, sí, pero no va a brillar como la luz del sol. Y en el juicio final se juzga a la persona como tal, cuerpo y alma unidos. Y lo más interesante, en ese juicio final es cuando se cumplen las palabras de Jesús. Todo será descubierto. Porque en el juicio final, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en catequesis, va a estar tu abuelito, va a estar tu abuelita, va a estar papá, va a estar mamá, va a estar el amigo al cual le mentiste, etcétera. Y Diosito va a agarrar un micro, se va a parar al medio, te va a llamar a juicio y te va a decir, tú, fulanito, hiciste esto, y te va a contar todos tus pecados hasta el día de tu muerte. Si te salvaste, vas a decir, gloria a Dios en el cielo porque me he salvado. Y no te va a dar vergüenza. Pero si te condenaste, que tu abuelita escuche lo que hiciste, tu papá, tu mamá, te va a dar vergüenza. Y no, y claro, vas a decir, bueno, ya no hay segunda oportunidad, ya estoy condenado. Eso es lo que nos enseña la resurrección. Nos muestra esta esperanza de que así como Cristo resucitó, nosotros también estamos llamados a ese camino en el día de nuestra muerte, ¿no? Y es como decía la iglesia, con esto cierro el comentario, memento mori. Recuerda que vas a morir. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero vamos a morir. Y como no somos materialistas, como no somos ateos, hay una esperanza de resucitar a una realidad superior
a una realidad suprarracional, supratemporal, donde ya no hay dolor, donde ya no hay muerte, donde no hay enfermedad, y donde la mayor alegría consiste en saber que Dios está ahí, la visión beatífica. Excelente, muchísimas gracias. Estamos ya en la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Un saludo especial para todas las personas, para toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Un saludo en especial a la parroquia Santa Ana del Cusco, Perú. Un saludo para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Hermano Harold, muy agradecidos una vez más por su tiempo, por su experiencia, por haber compartido con nosotros su conocimiento en este importante programa que llevamos a cabo para que nuestra audiencia se forme en el catecismo de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Su despedida rápidamente. Pues agradecer nuevamente a Dios principalmente porque nos permite llegar vivos a este momento. Pedirle, ayer fue Sagrado Corazón de Jesús, hoy día la Iglesia recuerda al Inmaculado Corazón de María. Pedirle a ese Inmaculado Corazón de María, pues, que nos permita llegar a ese cielo, ¿no? Al cual Jesucristo ya nos mostró el camino, al cual ella misma, por virtud de su Hijo, también nos muestra el camino. Y pedirle también al Inmaculado Corazón de María que en estos tiempos muy duros de confusión, en estos tiempos de prueba, pues nos sostenga, que nos brinde la gracia de poder rezar el rosario todos los días y que en el último momento de vida, ¿no? Así como decía Santa Teresita de Jesús, ¿no? María, tú que viniste del amanecer de mi vida, no te olvides de estar en el atardecer de mi vida. Lo mismo. Pedirle a la Virgen que pues pueda estar en el atardecer de nuestras vidas, ¿no? Y nos pueda llevar a la salvación. Perfecto, muchísimas gracias. Amigas y amigos, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hermano Harold. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.